¿Cuánto sienten la presencia de Dios? Fue un mandato que el Señor nos dejó perpetuamente. ¿Sabían que el sacrificio que esta parte del pan y los peces se hizo? El pueblo judío tenía la cultura de recordar todo lo que Dios les había dado. Desde Abraham, desde el Egipto, Noé, profetas. Y el pueblo de Israel, dentro de su cultura y mandato bíblico, ellos recordaban, hasta la fecha recuerdan, año con año, ellos hacen fiestas y ceremonias que recuerdan todo lo que Dios hizo por ellos, su historia. Y es muy bíblico el recordar y hacer ceremonias. Algo que nosotros hacemos en Occidente, muy bíblico, es que año con año recordemos nuestro cumpleaños. Y hacemos una ceremonia y decimos, bueno, un año lleno de desafíos, lleno de kilos. Y reflexionamos, es muy bíblico. Llega a final de año y todos comenzamos con nuestras reflexiones en Facebook, no, este año, que ni lo lee nadie, las ven porque reflexionamos. Y llega el nuevo año y decimos, este año vamos a bajar por aquí, subir por acá, vamos a orar más, vamos a servir más a Dios, porque es bíblico que año con año nosotros tengamos una fiesta de conmemoración. Si bien en la Biblia no dice haz un pastel en tu cumpleaños, pero bíblicamente nosotros cumplimos un principio bíblico. Y cuando comemos el pan y el vino, se dan un momento en el día de la Pascua del pueblo judío. En ese día ellos recordaban todo lo que Dios había hecho por ellos a lo largo de los siglos. Nosotros hacemos una pequeña ceremonia de unos minutos, pero el pueblo judío se avienta en una ceremonia de horas, todo el día en la festejación de la Pascua. Cuando ellos culminaron esa celebración de la Pascua, Jesús agregó algo. A todo lo que hicimos, agreguemos esto: haced esto en memoria de mí. Y Jesús le agrega a su pueblo, a sus hijos, los discípulos, partir el pan y el vino. Nosotros como iglesia occidental hacemos lo último porque es lo que a nosotros nos concierne. Pero el pueblo judío, aún los mesiánicos, que son hermanos en Cristo nuestros, que creen en Jesucristo, no, porque no todos, hacen todo el ritual, toda la festejación de la Pascua, y le agregan por último la Santa Cena. Pero lo hicieron como último porque es bíblico que año con año recordemos lo que el Señor hizo por nosotros en la cruz. Amén. Es bíblico que su pueblo recuerde todo lo que Dios hizo por ellos desde los días de Abraham. Y para nosotros es bíblico que recordemos lo que el Señor Jesucristo hizo con nosotros en la cruz. Él entregó su cuerpo. Así que vamos a Mateo 27:35. Este es un sermón corto, Dios me dé gracia, y recordaremos todo lo que el Señor hizo y culminaremos en la cruz. Amén. Vamos a Mateo 27:35. Si tú eres nuevo en el Evangelio, te has preguntado, ¿a qué vino Jesucristo? ¿Por qué Jesucristo, siendo el Rey de Reyes, murió en una cruz? ¿Por qué tenía que morir Jesucristo? ¿Por qué murió y resucitó? ¿Por qué tenía que resucitar? ¿Se han preguntado esto? Yo, siendo cristiano desde la cuna,
me preguntaba estas partes. ¿Qué diferencia hay en que Jesús haya resucitado al que no haya resucitado? ¿Por qué resucitó? ¿Por qué resucitó al tercer día? ¿No se han preguntado? Vamos, no me digan que no. ¿Por qué no al minuto siguiente? Y todos vieron cómo murió y cómo se levantó. Y ahí estaban los romanos. Y si hubiesen caído, ¿a poco no? Bueno, uno sí lo ha pensado. ¿Por qué 3 días? ¿Qué hizo el Señor durante 3 días? ¿Se han preguntado? Todo está en la Biblia. Pero cuando el Señor estaba en la cruz, vemos esta escena. En Mateo 27, 35 dice, ¿están listos? Cuando le hubieran crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, los de Jesús, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí sus vestidos y sobre su ropa echaron suertes. Los romanos sobre los vestidos de Jesús hicieron apuestas. Ya había terminado la crucifixión y ellos comenzaron como paganos, los romanos, a echar suertes sobre los vestidos y el manto de Jesús. Y sentados le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. El Señor Jesús había muerto, estaba a punto de morir. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, encarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, le decían: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Jesús estaba en el madero. Jesús confió en Dios. Líbrale ahora si le quiere, porque ha dicho: yo soy hijo de Dios. Se burlaban del Señor mientras él estaba en la cruz. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta, ojo con esto, porque esa hora murió, desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra. Jesús estaba estaba muriendo. Cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabacthani. Que esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu y murió. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en 2. Repite conmigo: el velo del templo se rasgó en 2. Ahorita vamos a ver por qué. De arriba a abajo. Y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido, muertos, se levantaron. Ojo, Jesús estaba muriendo, murió Jesús. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y les aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Amén.
Cuando Jesús había muerto, sucedió tal cosa que nunca se había visto en la era moderna en ese tiempo. Fue tan poderoso lo que pasó cuando Cristo murió, que los mismos romanos dijeron: verdaderamente hemos matado al Hijo de Dios. Fue un colapso mundial en cuanto a un desastre natural. En ese tiempo hay un historiador llamado Dionisio, el Areopagita. Él estaba en Egipto. Él era un historiador y escritor. Esto no está en la Biblia, esto está en la historia. Dice que cuando se vivió ese acontecimiento, él dijo esto: o el Dios de la naturaleza está sufriendo, o el mundo está llegando a su fin. Lo que pasó cuando Jesucristo murió, cimbró el mundo, así como un día cimbrará el mundo. Y los que no creían, creyeron. Los que estaban entre sí no vieron que Él era el Hijo de Dios, como los romanos. Muchos le echamos la culpa a los romanos y decimos: ellos lo mataron, ellos recibían órdenes. Pero cuando ellos vieron lo que sucedió, ellos temieron y dijeron: ciertamente hemos matado al Hijo de Dios. Jesucristo acababa de morir. Aquel que era la palabra, aquel que todas las cosas por medio de Él fueron hechas. ¿Sabían que Jesucristo estaba en la cruz? Pero la cruz no sostenía a Jesucristo. Jesucristo sostenía la cruz. Aunque Él estaba en el mundo, pero el mundo no sostenía a Jesucristo. Jesucristo, que es la palabra de Dios, sostenía al mundo. Y ese mismo sostén acababan de matar. Sus discípulos huyeron. No pudieron continuar con Él. ¿Dónde estaban las promesas que Él había dado? ¿Dónde estaba aquel rey de los judíos que nos libertaría? Acababa de morir. Se desacreditó todo lo que Él había dicho. Todos los profetas que decían acerca del Redentor. ¿Qué pasó? Nuestro rey murió. ¿Qué hacíamos? Entonces, ¿no era el rey este? ¿Acaso debemos esperar a alguien más? Porque antes de Cristo, Jesucristo, ya habían venido otros Cristos. Cuando Jesús era un niño, se levantaron otros Cristos. Otro Cristo falso levantó a 400 hombres y querían librarlos de la mano de Roma. Y los romanos los mataron a todos. Otro Cristo falso se levantó y con 2000 hombres se intentaron librar de Roma porque él era el libertador. Y Roma los mató y los crucificó a todos. Y se dice que Roma decía: si viene otro Cristo, hay suficientes cruces para todos. Entonces vino Jesucristo, el verdadero, y murió. Y todos los creyentes decían: ¿qué pasó? Palpamos que Él era el Hijo de Dios. Trajo señales, maravillas, resucitó muertos. No le hizo daño a nadie, pero acababa de morir. Y una tiniebla cubrió la tierra y confusión cayó sobre todos sus seguidores. ¿No era este entonces? ¿Esperaremos a alguien más? Dios, cuando creó al hombre, lo creó a su imagen y semejanza. ¿Cuántos han leído Génesis? Dígame. Dice en Génesis 1:27: varón y hembra los creó a su imagen y semejanza. Cuando Dios creó al hombre, lo creó en un jardín en el cual Él tenía comunión con el hombre. Y Él se deleitaba con el hombre. El hombre era santo, no había pecado en él. Y relata el Génesis que el Espíritu de Dios se movía al aire del día. Y se entiende entre líneas que Él acostumbraba a pasear por el jardín y a charlar con el hombre.
y el hombre charlaba con su creador. ¿Cuántos quisieran eso hoy? Digan amén. El hombre charlaba con su creador sin ninguna barrera. Pero también vemos en Génesis que el hombre pecó. ¿Cuántos han visto la escena? El hombre obedeció a la serpiente y comió del fruto que el Señor le dijo que no. El hombre prefirió el conocimiento más que la vida. Como muchos hombres hoy lo elegimos. Preferimos irnos al conocimiento que antes que el que da la vida. El hombre cae, peca, y una nueva naturaleza entra en el hombre. La naturaleza de pecado. Ahora había una división entre el hombre y Dios. El hombre ya no estaba en el diseño que el Señor lo concibió. Ya no estaba en su diseño original para ser perpetuo en vida, porque el hombre no conocía muerte. El hombre nunca iba a morir, según el plan del Señor. Él los iba a plantar en el Edén, iban a ser perpetuos. Pero como entró el pecado y la desobediencia, con ello vino la muerte. ¿Sabes qué significa muerte en el original hebreo? Separación de Dios. El hombre pecó y con él vino la separación de su creador. Porque había un abismo entre Dios y el hombre, la naturaleza de pecado. Pero el Señor extrañaba esa primera naturaleza por la que nos creó. Y entonces Él hizo un plan desde hace miles de años. Con el pecado vino la separación, muerte. Porque dice Romanos, porque la paga del pecado es muerte, separación eterna de Dios. ¿Sabes que tú nunca vas a morir? ¿Sabías eso? Tú, aquí donde estás, tienes dos naturalezas: la naturaleza humana, que es el cuerpo, y la espiritual. Y tú nunca vas a morir, nunca. Eres eterno. Pero dice la Biblia que sí vas a morir, porque dice que la paga del pecado es muerte. ¿Cómo así? Porque la muerte es la separación eterna de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen no amén? No. Pero desde el principio el Señor planeó la restauración del hombre sobre todas las cosas. Y aquí comienza Jesucristo. Y aquí comienza el camino hacia Jesucristo, desde hace 4,000 años antes de Cristo. Alguien tenía que pagar por ese pecado. Como el pecado, la paga del pecado es muerte, alguien tiene que pagar por ese pecado. Y no es que tengamos un Dios sediento de sangre. No es así. Quiero que alguien muera por tu pecado. No, jamás. Es porque hay una naturaleza espiritual que separa de Dios. Entonces Dios crea un camino para el hombre, con tal de volver a vivir con él. Y entonces Dios da un camino de sacrificios. Si usted pecó, presentará un ternero limpio para que muera por sus pecados. Y Él le dio al pueblo de Israel, le dio una serie de mandamientos por las cuales ellos pagaban un precio en parte imperfecto por sus pecados. Y ahorita vamos a ver cuál es la diferencia. Pero dice la Escritura que por la ley casi todo es purificado según la ley con sangre. En Hebreos 9, sin derramamiento de sangre no se hace perdón de pecados. Si quieren apúntenlo, Hebreos 9. Y entonces el pueblo de Dios, o todo aquel que era hijo de Dios, tenía que presentar sacrificios al Señor por sus pecados. Pero esos pecados, esos sacrificios, no le quitaban al hombre el pecado. Eran perfectos en parte, pero no le quitaban todo el pecado al hombre. El hombre seguía con una mentalidad
continuamente pecaminosa. Todo lo que el hombre era se inclinaba hacia el pecado. Todo. Así como cuando tú no conocías a Jesucristo, todo era hacia el pecado. Tu mentalidad, tu rencor, tu odio, tu egoísmo, tu arrogancia, tu ego o nuestro ego, todo era pecado. Y cuando sacrificabas un cordero para el Señor era: te perdono esto, pero sigues teniendo completamente el pecado en tu mente y en tu ser. Y entonces el Señor planeó un cordero perfecto, alguien que iba a quitar el pecado completamente y perdonando completamente. Y el Señor, desde Adán, desde que Eva y Adán pecaron, Él comenzó a profetizar sobre ese ser o sobre ese cordero que perdonaría el pecado del mundo. Hace 4000 años antes de Cristo, aproximadamente, en Génesis 3:15, Dios le dijo a la serpiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer y en tu simiente. Esa palabra simiente se refiere a Jesucristo, que vendría por medio de una mujer. 2000 antes de Cristo, el Señor le dijo a Abraham: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y también en Génesis 22 le dice a Abraham: en tu simiente, una vez más, repite conmigo, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. En el 1850 antes de Cristo, el Señor dijo en Génesis a Jacob: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador entre sus pies, hasta que venga Silo. A él se reunirán los pueblos. Se refiere a Jesús, descendiente de la tribu de Judá. El Señor ya estaba profetizando acerca de Jesucristo. Amén. En el 1400 antes de Cristo, el Señor vino a Moisés en Deuteronomio: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Ya estaba diciendo acerca de uno que vendría. ¿Cuántos dicen amén? En el 1400 antes de Cristo, esto es hace 3400 años. En el 1000 antes de Cristo, dice en 2 Samuel 7:24: él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. El Señor ya estaba profetizando acerca de su trono. ¿Quién era su trono? Dígame, ayúdenme a predicar. ¿De quién se refería el Señor cuando dijo acerca de quién? Y tu trono será estable perpetuamente. Está dando una profecía de un rey perpetuo. Amén. Recuerden que pasaron dos cosas. El hombre se quedó sin Dios y se quedó con un nuevo Dios y un pecado. Su nuevo Dios era Satanás y su naturaleza estaba en ellos. Pero el Señor comenzó a profetizar. En Salmo 2:7, 1000 antes de Cristo, dijo: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Eran palabras proféticas acerca de uno que vendría. Digan amén. También en el Salmo 110:1 dice: Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Mesías era hijo de David por la carne, con un reino eterno, y ocuparía un lugar especial a la diestra de Dios. Ya estaba profetizando acerca del Mesías. ¿Están aprendiendo? Amén. En el 754 antes de Cristo, por el profeta Oseas,
En Oseas 11 dice: de Egipto llamé a mi hijo. ¿Cuántos saben qué escena era? Ya estaba diciéndolo, que cuando Jesús era un niño, él vivía en Egipto, porque sus padres salieron huyendo de Herodes. Pero dice, desde 750 antes de Cristo, dijo el Señor en profecía: de Egipto llamé a mi hijo. Esto se cumplió cuando Jesús fue con José y María, él siendo un niño, iba a Jerusalén, a su tierra. Amén. Cosas tan pequeñas, el Señor ya estaba profetizando algo tan grande. Amén. En Isaías, en el 740 antes de Cristo, el profeta Isaías dice, Isaías 7:14: he aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Ya estaban diciendo profecías, pero cada vez, si te fijas, cada vez como que la profecía va sonando más, como que va teniendo sentido. ¿Cuántos dicen amén? Bien, el mismo Isaías, en Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. A ver, si usted no se emociona con esto, no sé con qué se va a emocionar. Amén. El Señor ya estaba diciendo quién iba a ser ese rey. Amén. Desde el 740. Muchos dicen, pero ¿por qué no se llamó así? Se llamó Jesús. En el hebreo, Yeshua. Bueno, es que la palabra Yeshua en el hebreo significa muchas más cosas que solamente un nombre. Representa a un Dios vivo y sobrenatural. La misma palabra Yeshua representa a alguien divino, poderoso. Amén. El mismo Isaías, en Isaías 53 dijo: despreciado y desechado entre los hombres, herido por nuestras rebeliones. Ya estaba profetizando que ese hijo que nos es nacido iba a morir en una cruz. Pero todo esto era un velo, nadie lo entendía. De repente llegaban hombres de Dios lanzando palabras que nadie entendía, pero ciertamente eran hombres de Dios y se consideraba palabra de Dios. Pero había un velo que no les era revelado. En el 735 antes de Cristo, Miqueas 5 dijo: pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor de Israel. El Mesías iba a nacer en Belén. Amén. Vamos, porque esto ya se estaba profetizando. El caldo se estaba cociendo. Amén. En Jeremías, en el 626 antes de Cristo, dijo: he aquí, vienen días, dice Jehová, que levantaré de David un renuevo justo, un heredero justo del trono de David. Y este será su nombre, con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Amén. El Mesías sería el justo descendiente de David y llamado Jehová, nuestra justicia. Vamos. En Ezequiel, en el 593 antes de Cristo, él dijo en Ezequiel 34: y levantaré sobre ellas un pastor. Amén. Si quiere saber usted quién era Jesucristo, vea las profecías. Él vino a ser ¿qué? Un pastor. Y él las apacentará a mi siervo David. Aquel que iría de venir, aquel que sería el nuevo rey de Israel, dice que sería un pastor, un buen pastor. ¿Quién es nuestro buen pastor? Amén. Jesucristo. Y él las apacentará a mi siervo David. En el 600 antes de Cristo vino un tal Daniel. En Daniel 7:13 dijo: con uno como hijo de hombre. Ojo con esto: uno como hijo de hombre le fue dado el dominio, gloria y reino. Amén. Si usted dice por qué era tan importante la venida del Mesías, bueno, porque la Biblia, el Antiguo Testamento, está repleto de profecías acerca de él. Le fue dado dominio, gloria y reino. Ahora ven por qué estaban los discípulos desconcertados. Porque si él era el Mesías,
A él le iba a ser dada la gloria, el dominio y el reino, pero acababa de morir. Gracias por poner la pantalla. También en Daniel dice, en Daniel 9:25, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Daniel dijo también que a ese mismo rey que le fuera entregado el reino, el trono, se le quitará la vida. Eran las cosas que no se entendían. Había una controversia. ¿Cómo puede ser que aquel ser, rey supremo, con un reino perpetuo, también moriría? Como que no coincidía. Por eso había muchas interpretaciones de la ley. Por eso estaban los fariseos, los saduceos, los maestros de la Torá. Entre ellos discutían, él será el rey, pero él morirá. Entonces, ¿vendrán dos reyes acaso? Cuando Juan el Bautista le preguntó a Jesús, ¿tú eres el Cristo o esperamos a otro? Es porque había debates. ¿Vendrá uno a morir y vendrá otro a reinar? ¿O será el mismo? ¿Pero cómo? Ellos no entendían. La preeminencia de la profecía era más allá de lo que la mente humana podía entender. ¿Cuántos dicen amén? El Señor ha estado dando profecía. En el 520 antes de Cristo vino el profeta Zacarías y dijo: he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno. ¿Cuántos han visto esa escena? ¿Cuántos recuerdan la escena en la que Jesús llegó en un asno? El rey, el Señor cumplió todas las profecías acerca de él al pie de la letra. ¿Por qué tuvo que venir en un asno? ¿Saben por qué? Porque tenía que cumplir la profecía que fue dada. Amén. Él entra a Jerusalén en un asno como el rey. Amén. Y el pueblo lo clamaba como el rey de los judíos, cumpliendo la profecía 520 años antes. También en Zacarías 12 dice: y mirarán a mí, a quien traspasaron. Había una profecía de que ese ser que traspasaron lo volverían a mirar y lo verían traspasado. Todo al pie de la letra. Malaquías en el 430 antes de Cristo dijo: he aquí, yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Esto era Juan el Bautista, el precursor del Mesías. Todo acerca de Jesucristo estaba profetizado, pero no entendían. Y después hubo 400 años de silencio. El profeta Malaquías fue el último profeta que llegó al pueblo de Israel. Y después vino un tiempo de oscuridad y silencio de Dios. En la Biblia llegaron los griegos, quitaron a los persas, gobernaron Israel. En el 350 antes de Cristo. Después en el 180 llegan los romanos, conquistan a Grecia y le quitan el reino a Grecia y todo el mundo conocido occidental de Grecia. Y en esos 400 años de silencio, el pueblo de Israel sabía que tenía que venir el Mesías, aquel el cual el Señor profetizó. Y entonces se levantaban Cristos, pero morían crucificados, hasta que vino Jesucristo. Amén. Pero llegó Jesucristo sin pecado, el Hijo de Dios, por una virgen, engendrada por Dios en una virgen de manera sobrenatural. Le llamaban la Virgen María. Y el Señor comenzó desde niño. Nació el Hijo, cumpliendo paso por paso, al pie de la letra, las profecías. Esto se pone bueno. Y Él se sometió, siendo el Hijo de Dios, el heredero. Dios mismo como hombre se sometió a cumplir la voluntad de su Padre. Era el Hijo de Dios.
y Él se entregó a sí mismo. Pero también decía, se les iba a dar un rey al pueblo de Israel, pero también el Señor quería sanar los pecados del pueblo de Israel. El pueblo de Israel esperaba un rey perpetuo, pero el Señor quería algo más que darles un rey. Él quería renovarlos nuevamente en su interior, para que sean hechos nuevos como el jardín del Edén. El Señor, aparte de ser su rey, Él quería renovarlos, así como quiere renovarte a ti también. Quería regresar esa naturaleza por el cual habían caído, quería darla otra vez. Y Jesucristo vino con dos misiones: a ser el rey que todos queríamos y que todos queremos. ¿Cuántos queremos eso? ¿Cuántos queremos que Jesucristo sea nuestro rey eterno? Porque lo es y lo será. Pero Él vino a limpiar nuestros pecados. Él vino como cordero, siendo el rey de reyes, siendo entregadas a Él las coronas, el dominio. Antes de que fuese a Él entregado, Él tenía que hacer algo. ¿Cuántos sabemos que tenía que ser Él? Como cordero fue llevado al matadero, de su boca no salió defensa, y Él fue colgado en la cruz. Mas la paga del pecado es la muerte. Mas la paga por nuestro pecado tenía que morir alguien. Pero ¿sabes quién tenía que morir? Alguien justo, alguien puro. Y los corderos eran puros, pero tenían que ser sacrificados una tras otra vez. Y cada año llegaba el sumo sacerdote y entraba en el templo por el perdón del pueblo general. Pero eso no curaba el pecado del corazón del hombre, por lo cual el hombre no podía tener una comunión perpetua con Dios. Y la paga de su pecado los mantenía en un lugar que ahorita les voy a decir. Está buena, ¿eh? Y en Juan 19:30 dijo: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Regresamos a la escena primera. Y habiendo inclinado su cabeza, entregó su espíritu. Aquel cordero que tenía que morir, el Señor vino en forma de un cordero perfecto, sin pecado, y voluntariamente bajó para morir por todo el pecado de la humanidad. Tenía que morir alguien santo y alguien puro. Y el mismo Dios que creó al hombre, que creó el universo, bajó por amor y se entregó por todos nosotros. Se entregó por ti, por los que habían muerto en el pasado, por los que estaban viviendo en ese tiempo y por los que iban a venir, como nosotros hoy aquí, como hijos de Abraham. ¿Cuántos somos hijos de Abraham? Amén. Por la fe. Y Él murió, y Él pagó el precio por nuestro pecado una sola vez, porque vino alguien santo, alguien limpio, que se entregó a sí mismo. A Jesús no lo mataron, no lo atraparon, no lo sometieron. Él esperó el tiempo perfecto y se entregó y no se defendió. Él le dijo a Pedro: Pedro, ¿qué haces? Cuando le cortó la oreja. ¿No sabes que yo le puedo orar a mi Padre y me manda legiones de ángeles? Él venía por una misión. Y Jesucristo murió y pasó lo que les conté al principio. ¡Pum! ¿Qué hizo Jesús en esos 3 días que murió? ¿Por qué fueron 3 días? Primero que nada, cuando Jesús murió, dice la Escritura, descendió a las profundidades, al Hades y al Seol. En Efesios 4:8 dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres.
que significa que también había descendido primeramente a las partes más bajas de la tierra. El Señor, cuando murió, entró a las profundidades. Jesús en las profundidades, mientras moría, ojo con esto, porque fueron 3 días, estaba haciendo algo. Dice en primera de Pedro, dice, Jesús predicó a los espíritus encarcelados que habían muerto antes. Primera de Pedro 3:18 dice, siendo muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados las buenas nuevas. ¿Cuántos dicen amén? Él le predicó a los que habían muerto antes. 3, Jesús venció la muerte. Jesús estaba en lo más profundo y el reino de las tinieblas se gozaba y decían, matamos al Hijo de Dios, matamos a Dios. ¿Quién podrá detener nuestro reino? Porque ni siquiera Jesucristo pudo vencer mi muerte. Festejaban los demonios, festejaba Satanás y Jesús fue abajo, pero algo pasó. Esperen, ese Jesús que cayó a las profundidades, algo está haciendo. Está predicando a los espíritus cautivos, a los hombres que murieron antes que los que están viviendo. Dice en Hebreos 2:14, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Jesucristo muerto en la muerte, Él tomó al que tenía el imperio de la muerte y les dijo, tú no puedes sostener aquel que es la vida, y le quitó las llaves. Le quitó el dominio. Vamos, esto es grande. Quitó el dominio Satanás con un brazo de hierro, que él gobernaría con brazo de hierro. En Colosenses 2:15 dice, y despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Amén. Vamos, esto es grande. Jesucristo bajó y tomó a los demonios y los despojó de las llaves y los exhibió delante de los reinos del cielo y de la tierra y los humilló, y entonces conocieron que Él era el Hijo de Dios. Dice, Jesús tomó las llaves de la muerte y del Hades. En Apocalipsis 1:18 dice, yo soy el que vive. Estuve muerto, pero ahora vivo por todos los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Cuántos dicen amén? Y Jesús en esos días llevó nuestros pecados, se llevó consigo todos nuestros pecados. Cuando Él dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Los teólogos y estudiosos de la Biblia dicen, ¿por qué Jesús dijo esas palabras? Padre, ¿por qué me has abandonado? Si Jesús sabía quién era su Padre. Cuando un cordero era llevado al sacrificio, todos los pecados del hombre caían sobre el cordero y la muerte llegaba. Cuando Jesús fue al madero, todos los pecados de la humanidad cayeron sobre Él. Y en ese momento Él vivió el peso completo del pecado y la maldad de la humanidad. Y en ese momento Él sintió el desprendimiento de Dios. ¿Sabes por qué? Ojo, Él era sin pecado y sin mancha. La presencia de Dios estaba plena sobre Él. Pero cuando tomó los pecados tuyos y míos, cuando hay pecado, ¿qué pasa? Muerte, desprendimiento de Dios. Y los teólogos dicen que Él dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Los pecados de la humanidad estaban sobre Él, y por primera vez sintió el desprendimiento de su Padre. Y Él dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Mas Él dijo, consumado es. En Isaías 53 dice, ciertamente llevó nuestras enfermedades,
Sufrió nuestros dolores, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. En 1 de Pedro 2 dice: Él mismo llevó nuestros pecados sobre su cuerpo, sobre el madero, y entregó su espíritu. Una vez muerto el cuerpo, habiendo pagado el precio, habiendo cumplida la misión por la cual vivió, retomó el poder en las tinieblas del abismo y le arrebató a Satanás las llaves de la muerte y del Hades. ¿Cuántos dicen amén? Porque una vez muerto el cuerpo, Él había cumplido, y entonces su dominio y su poder lo volvió a tomar y arrebató lo que le había sido entregado a Satanás. Amén. Mientras tanto, había un mundo de incertidumbre en la tierra. Pero llegó el tercer día. Diga conmigo, el tercer día. Ya estamos acabando. Diga conmigo, el tercer día. En Lucas 24:1 dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado. Esas son unas mujeres. Y otras de las mujeres que venían con ellas. Jesús estaba en la tumba y ellas venían con especias aromáticas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor, y bajaron el rostro a la tierra, y los varones les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y el Señor había resucitado, pero ellas todavía no lo entendían. Pero se había cumplido la promesa. Jesús dijo: yo derribaré este templo y en 3 días lo levantaré. Los fariseos pensaron que era su templo, pero se refería a su templo propio. Amén. Y una vez Jesucristo resucitado, se cumplieron todas las promesas y profecías que se habían dado acerca de Jesucristo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿A dónde íbamos antes de Cristo? ¿Se han preguntado? Íbamos al Hades. Todas las personas que morían iban al Hades, al Seol. Pero los que morían siguiendo la ley iban a un lugar de descanso temporal. Era un lugar de consuelo y paz para los que morían de acuerdo a la ley. Lo vemos en la parábola del rico y el pobre de Lázaro, Lucas 16. Y los que morían fuera del pacto iban al Hades también, pero a un lugar un lugar separado de Dios, un lugar de sufrimiento en espera del juicio final. Ambos estaban en el Hades, pero había una barrera entre los que estaban esperando el juicio y los que habían muerto en fe. Ojo, porque aún desde Abraham ya existía la fe. Y los que vivían obedeciendo la ley por fe iban al lugar de descanso. Pero cuando vino Jesucristo, ojo aquí, esta parte del Hades es lo que algunas religiones le llaman el purgatorio, que van a un lugar de espera. Antes sí existía ese lugar de espera, pero cuando vino Cristo, en Efesios 4 y en 1 de Pedro dice: Cristo descendió a las partes más bajas de la tierra
y predicó a los espíritus encarcelados, llevando consigo a los justos del Antiguo Testamento al cielo. Cuando Jesucristo descendió, todos los que estaban en espera de la redención, Jesucristo bajó, les predicó y se los llevó al cielo. Digan amén. Desde entonces, los creyentes que mueren en Cristo van directamente a la presencia del Señor. Los que mueren en Cristo, como Jesucristo tomó las llaves del infierno, las llaves de la muerte, los que morimos en Cristo ya no pasamos al lugar de espera, pasamos directamente a la presencia del Señor. Como dice Corintios, 2 Corintios 5, pero confiamos, ausentes en cuerpo, presentes en Cristo. Amén. Ahora, la diferencia de antes a ahora es que todo aquel que nace de nuevo por el Espíritu, por Jesucristo, pasamos directamente a la presencia del Señor. Amén. Y esta es nuestra Pascua, y esto es nuestro Evangelio. Jesucristo pagó el precio por ti y por mí, por todas las edades, por todas las eras. Solamente hubo un solo precio que se pagó por todos los pecados de ayer, de hoy y mañana. Lo que necesitas es aceptar esa cruz de Jesucristo, aceptar ese precio pagado. El Señor mismo bajó del cielo y Él se sacrificó por ti. Él murió por ti. Él cargó con nuestras rebeliones y padeció por nuestro pecado, para que tú y yo volviéramos a vivir una vida llena y allegada al Señor. Vemos en primero que el velo del templo se rasgó. Había una división entre la presencia de Dios y el pueblo, mas cuando Jesucristo murió, el pecado fue pagado. Cuando Jesucristo murió, el pecado fue pagado y el acta de decretos en nuestra contra fue abolida. Y en ese momento, el pecado por ti y por mí fue pagado. Por eso lo que nos dividía se abolió. Pero cuando Cristo resucitó, nos hizo ver palpablemente de que Él es nuestro Rey. Primero Él murió y luego resucitó como nuestro Rey. Amén. Por eso tenía que resucitar. Murió para pagar, pero resucitó para que fueran entregadas a Él todo el dominio de los reinos de los cielos y de la tierra. Amén. Ahora bien, este es nuestro evangelio, amados, pero tenemos una promesa más que todavía no se cumple, pero se va a cumplir. Él volverá. Nuestro Señor Jesucristo volverá. Vamos. Hechos 1:10. Y estando ellos los ojos puestos en el cielo, cuando Jesucristo fue ascendido al cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hay una traducción que dice: así como se fue, así vendrá. Amén. Vamos, un aplauso al Señor. Esta es nuestra promesa. Esta es nuestra fe. En Apocalipsis 22:20 dice: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús, dice el Cordero. Ojo con esto. Aquel que es el Cordero, aquel que murió por ti y resucitó por ti, dice, el que da testimonio dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Así dice Apocalipsis. Y Apocalipsis 22, terminando la Biblia, dice: y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de vida gratuitamente. Pongámonos de pie.
Amén. Un aplauso al Señor.